Ahora bien, puede ocurrir que la consulta web no sea suficiente para lo que queremos averiguar. Entonces, elijamos descargarnos la base entera y consultarla en nuestra computadora. Para eso tenemos en el campus, tenemos en la solapa general, en el link a la carpeta del Google Drive, tenemos una carpeta que se llama Redatam Censo 2022. Esta es información pública, pero que por algún motivo el INDEC dejó de publicar hace algunos meses. No sabemos bien cuál es el motivo, pero tenemos este archivo, base de viviendas particulares.zip, que tenemos que descargarlo y descomprimirlo en nuestra computadora. Acá está el programa para correrlo, pero en general lo dejo por las dudas, pero recomiendo descargarlo de la página oficial de Redatam, que es una organización que depende de la CEPAL de las Naciones Unidas. No tiene ningún misterio, no es una empresa, así que no va a tener ningún problema. Descargas aplicaciones, tenemos Redatam X, es lo que queremos descargar, y tenemos para Windows, para Linux, para Mac. Y tenemos las diferentes versiones, y tenemos la versión de instalador y la versión portable. La instalador se instala en su computadora, la portable la descargan en su computadora y la corren, pero no necesita instalación. Yo recomiendo esta porque me ha funcionado en más computadoras. Acá tiene alguna aclaración si el Windows necesita algún complemento para terminar de correrla. Se la descargan y la ejecutan. Cuando la ejecutan van a ver algo más o menos así, que es poco amistoso, pero no es complicado de usar si siguen estos pasos. Tenemos que ir a diccionario, abrir y tenemos que buscar esa carpeta donde descomprimimos el archivo con la base de datos que se llama CPB 2022, que significa Censo Viviendas Particulares 2022. Y lo que nos dice es, este diccionario, este censo está separado en provincias, que están separados en departamentos, estas en fracciones, radios, viviendas, hogares, personas. ¿Sí? Vamos a empezar con la misma consulta que hicimos en la versión web. Vamos a consultar por sexo. ¿Sí? Acá tenemos sexo. Eh, Está medio encriptado los nombres, pero acá donde dice el rótulo podemos ver la descripción un poco más compleja, ¿no? Años de escolaridad, condición de asistencia escolar, edad educativa, nivel más alto que asistió. En este caso, lo que nos interesa es sexo. Tenemos que ir a estadística básica, frecuencias. Esto es lo que hicimos en la web, ¿sí? Pero en nuestra computadora. Pegamos ahí sexo, vamos a consultar archivo, vamos a pedir que lo separe por radios, que es lo que nos interesa esta vez, y le vamos a agregar un filtro con este botón de acá, filtro universal. Le decimos que dentro de las variables de provincia, que el código de provincia sea igual a 6 provincia de Buenos Aires, ¿sí? Acá se forma esto, pro.redcoden igual 6, guardamos, ese es el filtro que va a aplicar. Ejecutamos la consulta, tarda unos segundos. Una ventaja de la versión offline es que nos muestra el porcentaje de avance y nos genera esta tabla, ¿sí? Con estos datos. 17 millones de personas, 9 mujeres, 9 millones de mujeres, 8 millones de varones. Pero vamos a complejizarlo un poco más. Le vamos al filtro, le vamos a agregar algo más. Además de que sea provincia de Buenos Aires, le vamos a decir y que de las personas, la variable 1, que es su relación con el jefe de hogar, sea igual a jefe o jefa de hogar. Es decir, ya no nos va a hablar de todas las personas, sino solamente de los jefes y jefas de hogares, que hay uno por hogar. Vamos a ejecutar la consulta. Vuelve a fijarse de todas las personas que están en la base, cuántas están en provincia de Buenos Aires y cuáles son jefas de hogar, y nos la separa entre varones y mujeres. Y fíjense que ahora el número bajó. En toda la provincia hay 6 millones de jefas de hogar, porque hay 6 millones de hogares, ¿sí? Y de estos 6 millones, 2.9 millones son mujeres, 3.0 millones son varones. Está dentro de todo bastante parejo cuántos jefes de hogar varones y mujeres hay. Y esto lo podríamos dejar así, pero vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a hacer un cruce de variables, que también se puede hacer en la versión web, pero por un lado la salida es menos clara, y por otro lado
puede tardar tanto la consulta que muchas veces se cae la consulta a la mitad y el servidor nunca la entrega. Vamos a empezar con la misma variable, sexo. Vamos a ponerle el mismo la misma corte de área, radio, y el mismo filtro, que sea que el red coden sea igual a 6, es decir, que sea provincia de Buenos Aires, y que la variable P01, que es relación con el jefa de hogar, sea igual a 1, es decir, que nos hable solamente de jefes y jefas de hogar. Pero esta variable la vamos a cruzar con otra. Puede ser una variable de hogar, por ejemplo, que estén en un hogar con necesidades básicas insatisfechas, que nos lo separe por necesidades básicas insatisfechas. Que puede ser necesidades básicas insatisfechas por escolaridad, hacinamiento, sanitarias, subsistencia o tipo de vivienda inconveniente. Cualquiera es, si tiene necesidades básicas insatisfechas en cualquiera de esas variables, aparece acá. Entonces, ejecutamos. Como les digo, en nuestra PC es bastante rápido. En la versión web puede tardar 15 minutos, 20 sin problemas. Una consulta de este estilo que cruce dos variables y nos arroja esta tabla. ¿Sí? Esta tabla tiene el inconveniente de que en realidad es una tabla para los totales, otra tabla para el radio 60, 70, 101, otra tabla para el radio 70, 102 y así. La ventaja que tiene esta versión offline es que podemos verlo como lista. Y esto sigue sin ser exactamente lo que necesitamos, porque tiene 3 filas para el 101, 3 filas para el 102, 3 filas para el 103, pero ya se empieza a parecer más a lo que necesitamos. Así que esto lo vamos a guardar como Excel en descargas, censo 2022, tablas censo. Yo ya lo tenía guardado porque es la tercera vez que intento grabar este video. Cruce jefes, sexo por NBI, censo 2022, provincia de Buenos Aires. Más o menos explica qué es lo que es esto. Lo reemplazamos. Exportación completada. Excelente. Ya terminamos con el Redatam. Pero ahora lo vamos a abrir en Excel para terminar de pulir algunas cositas. Tabla censo. Esto que les decía que cada radio tiene 3 filas diferentes. Eso así no nos sirve en el QGIS. Y además tienen algunos nombres poco claros. Por ejemplo, esto. MB y NA son los radios que no pudo clasificar en ningún caso. Algunas variables puede pasar, en esta no ocurre. Todos los radios entraron en alguna, así que no nos interesa. Estos totales para toda la provincia tampoco nos interesan, así que las borramos. Estos nombres de columna no nos sirven porque son muy largos, así que le ponemos link. Variable 02 sexo. Este total de hogares no nos interesa porque los que tienen necesidades básicas insatisfechas y los que no tienen, al sumarlos nos va a dar esto. Así que por ahora eliminemos toda la información redundante. Y le ponemos con NBI, sin NBI. Y estas primeras filas las podemos eliminar. Y ahora nos empieza a quedar algo más limpio y ordenado y más parecido a lo que necesitamos. Lo último que nos falta es unificar estas 3 filas, estas 3 filas, estas 3 filas, estas 3 filas. Y lo vamos a usar con la herramienta de datos tabla dinámica, que funciona igual en LibreOffice o en Excel. Y le vamos a decir, en la fila poneme el link. Y en la columna poneme la variable. Y adentro del cruce poneme con NBI sin NBI. Esto lo que va a hacer es nos va a entregar esta otra tabla donde, como ven, tenemos una sola fila para el radio 101, otra para el 102, otra para el 103. Y tenemos, miren cómo ordenó la información. Agarró del 101, que había 3 filas, puso primero los dos valores de 0tot, los dos valores, 1 y 46. 1 y 46. Después puso los varones para 1 mujer femenino, 1 mujer femenino, 0 y 22, 0 y 22. Y después los del varón, 1 y 24, 1 y 24.
Y después sumó todo lo que encontró. Esto no nos sirve y está mal porque está sumando los totales más las mujeres más los varones, lo cual es un sinsentido, nos da el doble del total. Así que vamos a volver a como esto es una tabla dinámica hecha para que si cambiamos algo acá, cambie acá automáticamente, no nos deja cambiar a mano. Así que lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar todo esto hasta abajo, el total no. Voy a poner copiar y voy a crear una nueva hoja de cálculo y voy a pegar el contenido. Y le vamos a cambiar los nombres. Primero este total tampoco nos interesa, porque es simplemente la suma del varón más la mujer. Por ahora no lo vamos a usar. Y acá vamos a poner todo en una sola tabla. Este con NBI son mujeres, así que vamos a poner hogares, porque recordemos que cada número indica una cantidad de hogares, o de jefas, pero como cada jefe o jefa es un hogar, hogares. Jefe mujer con NBI. A este de al lado también lo reescribimos. Hogares. Jefe mujer sin NBI. Hogares. Jefe varón con NBI. Hogares. Jefe mujer, jefe varón sin NBI. Estos totales dijimos que no nos servían. Esta fila ya no dice nada. Y ahora sí tenemos una tabla que podemos cargar en QGIS. Para el radio 101, hogares con jefes mujeres con NBI, hogares con jefes mujeres sin NBI, hogares con jefes varones con NBI, hogares con jefes mujeres sin NBI. Vamos a guardar. Voy a guardar como Excel. Ya sabemos que funciona mejor guardarlo como DBF, pero como ustedes muchas no tienen LibreOffice y por algún motivo prefieren usar el Microsoft Office, les vamos a mostrar cómo hacerlo con XLSX. Y lo voy a guardar así. Cruce jefes sexo por NBI, o sea, es un cruce. Tenemos por un lado los jefes de hogar por sexo, cruzado por NBI para el censo 2022 para la provincia de Buenos Aires, aplanada. Aplanada en el sentido de que ahora cada fila es un radio y cada radio es una fila. ¿Reemplazamos? Sí, porque ya lo había intentado esto. Guardamos en Excel y ya está guardado. Hasta aquí pudimos hacer la consulta. En el próximo paso vamos a ver cómo cargar todos estos datos en QGIS.